Cynthia encontraba su atención vagando una vez más. Un hecho que no pasó desapercibido para Emma mientras Cynthia intentaba levantarse. Su cuerpo se negaba a moverse, atrapado en su lugar. Con un suspiro de frustración, Emma explotó. ¿Por qué sigues ahí tirada? Aquí no eres más que una nuera. En un rápido movimiento, Emma le quitó el cojín de debajo de Cynthia, enviándola a caer sobre la estera del suelo. Por instinto, Cynthia protegió su abdomen, pero sintió el ardor de la patada de Emma. Levántate, Emma dijo con desdén, su mirada dura mientras observaba la barriga de Cynthia. Esa panza no es más que una molestia. Deberías haber recibido otra patada por eso. Justo cuando todo parecía descontrolarse, una voz cortó la tensión, forzando a Emma a rendirse. Una mano firme intervino, asegurándose de que Cynthia estuviera a salvo de más daño. Cynthia, de 33 años, estaba atravesando un embarazo complicado, pero el amor por su bebé y su padre mantenían su fuerza. ¿Estás bien, Cynthia? Si te sientes mal, necesitas decírmelo. La voz preocupada de Paul la sacó de su ensueño. Estaban en camino a la casa de sus padres para compartir su alegre noticia. Paul, siempre atento, se aseguraba de que Cynthia estuviera bien, preguntándole constantemente. Cynthia recordó cómo Paul había reaccionado cuando supieron que estaba embarazada. Su alegría había sido abrumadora, sin importar el sexo del bebé, solo esperando que fuera un niño sano. Ahora, mientras se acercaban a la casa de sus padres, Cynthia sentía un nerviosismo. A diferencia de sus padres, ella sentía una ansiedad distinta por esta visita. Después de la muerte de su madre, su padre había criado a ella y a su hermano solo. Lo adoraba, pero temía dejarlo cuando su hermano se fue a vivir lejos. Cuando Cynthia le sugirió a su padre que vivieran juntos, él le reveló algo inesperado: planeaba casarse de nuevo. Ahora, al llegar a la casa de sus padres, su madrastra los recibió cálidamente. Hola, bienvenidos. Hace mucho que no los veía. Hola, mamá, saludó Cynthia, un poco incómoda. Llamar a su madrastra mamá nunca le había sonado del todo bien, especialmente porque llegó a su vida después de que ella se mudara. Sus interacciones eran pocas, y la actitud más seria de su madrastra contrastaba con el carácter relajado de su padre, lo que hacía más difícil relacionarse con ella. Hoy, sin embargo, era diferente. Cynthia tenía una gran noticia que compartir. Mientras todos se acomodaban en la sala, su padre y su madrastra enfrente de ella, Paul a su lado, el aire se sentía denso con su anticipación nerviosa. Entonces, ¿cuál es esa gran noticia?, preguntó su padre, con los ojos brillando de curiosidad. Cynthia respiró hondo y dijo las palabras que había ensayado. Estoy esperando un bebé, aún es temprano, pero sí, estoy embarazada. ¿De verdad? ¡Qué increíble! El rostro de su padre se iluminó con una gran sonrisa. Las líneas de su risa se marcaron al sonreír de felicidad. Voy a ser abuelo. Parece que tendré que empezar a aceptar que estoy envejeciendo. Paul y su padre estaban llenos de emoción. Su entusiasmo era contagioso. Mientras tanto, Cynthia observaba a su madrastra con atención, esperando algún tipo de reacción, pero su rostro permaneció inexpresivo, lo que hizo que Cynthia se preguntara cómo realmente se sentía ante la noticia. Después de una pausa, su madrastra se levantó, salió de la habitación y pronto regresó con una manta y un cojín. Cynthia, usa esto, puede hacer frío aquí, dijo, entregándoselos con una breve sonrisa suave. Fue un pequeño gesto, pero uno que hizo que Cynthia sintiera algo de calidez de la mujer que normalmente era tan distante. Aún así, una parte de ella deseaba algo más, a lo mejor un simple «felicidades». Eso podría haber sido un pequeño puente entre ellas, una forma de suavizar el espacio que existía entre ellas. Habían planeado irse poco después de compartir su noticia, pero luego llegó inesperadamente el hermano de Cynthia con su esposa, Emma. Como vivían cerca, las visitas a casa de sus padres eran frecuentes, pero hoy se sentía como el momento perfecto para compartir la noticia una vez más. No puede ser, nos ganaron, exclamó su hermano con falsa sorpresa. Emma le lanzó una mirada juguetona antes de volverse hacia Cynthia con una sonrisa genuina. Primero que todo, felicidades, Cynthia. Gracias, respondió Cynthia, notando el parecido de Emma con su madre, una mezcla de sinceridad con un toque de severidad. A pesar de la calidez en la voz de Emma, había una fortaleza subyacente que hacía sentir su presencia. En realidad, estoy un poco celosa, admitió Emma con una risa ligera, aunque en su voz se notaba claramente un dejo de envidia. Hemos intentado por un tiempo, pero aún no tenemos suerte. Supongo que estamos envejeciendo. Trataba de aligerar el momento con una sonrisa. Solo tengo 3 años menos que tú, así que no te preocupes. No estás sola en sentirte así. A pesar de mis palabras,
Un nudo de incomodidad se apretó en mi pecho. Emma a menudo hacía bromas autocríticas, pero yo podía sentir el verdadero deseo que había detrás de ellas, un deseo de conexión, de experiencias compartidas que ambas parecíamos estar buscando, aunque desde diferentes lugares. Eso siempre me dejaba perdida, sin saber cómo responder. Probablemente deberíamos irnos ya, Paul, sugerí, sintiendo el peso del día sobre mí. Paul asintió en acuerdo, y mientras reuníamos nuestras cosas para irnos, ambas familias vinieron a despedirse. Justo cuando estábamos a punto de salir, una repentina ola de mareo me invadió, probablemente una mezcla de hormonas del embarazo y el estrés del día. Me aferré fuertemente al pasamanos, tratando de estabilizarme, pero entonces, sin previo aviso, una fuerza brusca me empujó en el hombro derecho, desequilibrándome. ¡Ay!, exclamé, apenas logrando mantenerme en el pasamano. Lo siento mucho, Cynthia, no te vi allí y tropecé. Se disculpó rápidamente Emma, viéndose genuinamente preocupada. Sin embargo, sus palabras no parecían tener sentido. Estábamos caminando por un pasillo recto. Si ella hubiera tropezado, no habría agarrado el pasamano o al menos buscado a alguien cerca. Especialmente sabiendo que estaba embarazada, el pensamiento hizo que mi estómago se apretara. Un escalofrío de incomodidad comenzó a invadir mi cuerpo. Lo siento, no crees que lo hice a propósito, ¿verdad? Por favor, no me mires así, añadió Emma, su voz más suave ahora al notar la mirada de aprensión que le lancé. No sabía qué pensar. No había ninguna razón sólida para acusarla, ni pruebas de que fuera algo más que un accidente desafortunado, pero algo en eso no me parecía correcto. Con el corazón pesado, nos despedimos y nos fuimos sin decir más. En casa, el incidente seguía rondando mi mente. ¿Estaba siendo demasiado sensible por el embarazo? Mi relación con Emma siempre había sido algo complicada, pero en general, nos llevábamos bien. Aún así, la sensación incómoda seguía carcomiéndome. Intenté apartarla, convenciéndome de que solo era mi imaginación desbordándose, pero ese momento me pareció el primero de muchos sucesos extraños que lentamente desgastarían mi confianza en Emma. El primer signo real vino poco después, cuando descubrí que algunas de mis pertenencias en casa de mis padres habían sido tiradas sin explicación. Mi madrastra me llamó, sonando confundida. Encontré algunas de tus ropas en la basura. ¿Qué quieres que haga con ellas?, me preguntó. Le pedí que las dejara para revisarlas cuando tuviera oportunidad, esperando discutirlo con Paul una vez que tuviera una imagen más clara, pero, en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Era inconfundiblemente mis pertenencias las que habían sido desechadas. Reconocí los artículos familiares, ropa que había dejado en casa de mis padres. Tanto mi papá como mi madrastra me aseguraron que no habían entrado en mi habitación, mucho menos tirado algo sin preguntar. Entonces, ¿quién lo habría hecho? El día antes de que recogieran la basura, Emma había visitado, curiosamente, sola. Mientras esos pensamientos rondaban mi mente, mi madrastra me lanzó una mirada silenciosa y entendida. Era como si reconociera la creciente tensión entre Emma y yo, sugiriendo una conciencia del malestar subyacente. Me hizo preguntarme si yo era la única que percibía que algo no estaba bien. Mientras pensaba en mis sospechas, me di cuenta de que no sería justo sacar conclusiones sin pruebas concretas, pero la idea de preguntarle a Emma seguía rondando mi mente. ¿Qué más podía hacer?, me preguntaba, renuente a crear más drama innecesario. Finalmente decidí dejarlo pasar, convenciéndome de que la visita de Emma probablemente había sido solo un gesto amistoso. Las semanas siguientes pasaron sin incidentes, mi embarazo avanzaba sin problemas y, para el 7º mes, me sentía más fuerte y estable. Como Emma y yo no nos cruzamos durante este tiempo, mis preocupaciones sobre ella se fueron desvaneciendo poco a poco. Entonces, llegó una invitación de mi papá, pidiéndonos a Paul y a mí que nos uniéramos a la familia en el festival local. Era una tradición anual que siempre reunía a todos. En medio de la emoción, mi papá mencionó que todos nuestros familiares estaban ansiosos por vernos y escuchar sobre el embarazo. Me recordó que tomara las cosas con calma y no me sobrecargara, especialmente porque estar de pie durante mucho tiempo con mi barriga crecida se estaba volviendo más difícil. Aún así, Paul y yo decidimos asistir, ansiosos por compartir la alegría del evento. La cálida bienvenida de nuestra familia y la avalancha de felicitaciones me levantaron el ánimo, aunque también me hicieron moverme más de lo que debía. «Te estás moviendo bastante. ¿Te resulta incómodo?», preguntó mi madrastra, al notar la tensión en mi barriga que ni siquiera había sentido. Reconociendo su preocupación, acepté descansar un poco. Ella me llevó a una habitación con un colchón, animándome a recostarme un rato. Los sonidos distantes de la celebración resonaban alrededor de mí,
y casi me quedé dormida, hasta que un golpecito en mi cabeza me despertó de golpe. Era Emma. Su rostro estaba serio, y me regañó por descansar cuando todos se habían reunido para verme. Sin esperar mi respuesta, me jaló de nuevo al centro de nuestros familiares. Una vez rodeada de familia, no pude expresar mi necesidad de descansar. En lugar de eso, forcé una sonrisa e intenté estar de pie todo lo que pudiera, pero a medida que la incomodidad en mi vientre aumentaba, cada intento de excusarme era rechazado por Emma. Insinuó que mi deseo de descansar era una señal de que no apreciaba la reunión, haciéndome sentir que estaba siendo irrazonable. Atrapada en esta situación, no podía excusarme sin parecer grosera, aunque sentía que mi salud y el bienestar de mi bebé estaban en riesgo. Aprovechando un momento en que Emma se apartó brevemente, me retiré a una habitación más tranquila. No me sentía lo suficientemente cómoda para acostarme, pero me senté en un cojín que había traído, desesperada por descansar. La tensión en el aire pesaba sobre mí. Los comentarios previos de Emma habían convertido el ambiente en algo hostil, como un campo de batalla en el que tenía que defenderme constantemente. A pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura, la creciente tensión en mi vientre me recordaba mi vulnerabilidad. A los 7 meses de embarazo, el riesgo de un parto prematuro era real, y el estrés añadido solo empeoraba la situación. La presión de elegir entre mi salud y enfrentar el juicio de Emma me dejaba atrapada. Justo cuando pensaba que podría tener un momento de paz, Emma regresó. Su entrada fue acompañada de una reprimenda tajante por intentar descansar, presentándolo como un fracaso en cumplir con mis deberes. Mientras se acercaba, la línea entre los roles familiares se desdibujaba en mi mente. Ya no era solo una nuera, este trato tan duro me hacía sentir que ni siquiera tenía derecho a ser hija. Sus acciones escalaron rápidamente. En un rápido movimiento, Emma me arrebató el cojín de debajo de mí, haciendo que cayera. Instintivamente, lancé mis brazos sobre mi abdomen para protegerlo, un reflejo protector que, afortunadamente, amortiguó el golpe de su patada. Su objetivo había sido malicioso, apuntando directamente a mi barriga, pero en su lugar, su pie conectó con mis manos. La agresividad en su postura y la amenaza inminente de otro ataque me llenaron de terror. Mi cuerpo, lento y obstaculizado por el embarazo, luchaba por reaccionar, cada movimiento pesado por el shock y el miedo. La impaciencia de Emma solo aumentaba la tensión, su desprecio evidente mientras se preparaba para golpearme de nuevo. Justo cuando el miedo alcanzaba su punto máximo, una voz autoritaria resonó, deteniendo su ataque. Mi madre apareció en un instante, poniéndose entre Emma y yo con una determinación feroz. Sus instintos protectores fueron inmediatos, sus ojos escaneándome rápidamente, haciendo una serie de preguntas sobre mi bienestar y la seguridad del bebé. Aunque trataba de tranquilizarla, diciéndole que estaba prácticamente ilesa, salvo por un pequeño raspón, mi madre insistió en revisar la herida por sí misma. Fue un consuelo sentir su preocupación. Su presencia era un contraste tan marcado con la hostilidad que acababa de enfrentar. De mala gana, le mostré el raspón en mi pierna, minimizándolo como una lesión menor, pero el peso del momento no pasó desapercibido para mí. Era una muestra clara del amor y la protección que una madre ofrece, una diferencia innegable con la crueldad que acababa de experimentar. Cuando caí, mi primer instinto había sido proteger mi vientre, y el único resultado fue un pequeño raspón en mi rodilla, aunque insignificante. Al ver la herida, mi madre se preocupó profundamente. Fue insistentemente atenta, cuidando de mi lesión con una delicadeza que calmó mis nervios alterados. Pero su atención no se quedó sobre mí mucho tiempo. Dirigiendo su mirada a Emma, le lanzó una mirada severa. Emma, dijo con firmeza, su voz llevando todo el peso de la autoridad, siéntate allí. Ordenó con tal autoridad que Emma obedeció de inmediato, su rostro perdiendo color. Mi mamá entonces levantó la voz, señalando las acciones de Emma, sus palabras cortando la espesa tensión en la habitación. Emma trató de justificarse, alegando que solo estaba ajustando el cojín. Era una excusa débil, que rápidamente se desmoronó. Cualquiera podría ver que no había necesidad de ajustar un cojín ya en uso, lo que hacía que su explicación fuera ridícula. No pude ocultar mi incredulidad ante su intento de encubrir su comportamiento y respondí, pero Emma, imperturbable, siguió defendiendo su versión. Parecía indiferente a la gravedad de lo que acababa de suceder. Incluso llegó a sugerir que mi caída fue causada por mi propia torpeza, no por su intervención. El peso de la situación me golpeó con fuerza. Pensaba en lo que podría haberle pasado a mi bebé si no hubiera protegido instintivamente mi abdomen. Un nudo se formó en mi pecho mientras una oleada de emociones me abrumaba, dejándome momentáneamente sin palabras. Emma, sin embargo, parecía ansiosa por dejar atrás el enfrentamiento, con una sonrisa de suficiencia.
Sugirió que cambiáramos de tema, ofreciendo reponer las bebidas. Cuando se levantó, sentí una urgencia repentina. Permitir que se saliera con la suya al poner en peligro a mi hijo, sin enfrentar sus acciones, ya no era una opción. Me pegaste, me escuché decir, mi voz firme a pesar del tumulto interno. Emma se detuvo y volvió la cabeza, fingiendo sorpresa. ¿De qué hablas, Cynthia?, preguntó, pretendiendo no saber a qué me refería. Si me pegaste, Emma, aunque dijeras que querías mover el cojín, apuntaste a mi vientre, afirmé, mi voz ahora más fuerte, empujando a través del miedo y la duda. Su expresión cambió a una defensa desconcertada mientras se acercaba de nuevo. Este era el momento en que todo tenía que salir a la luz. Ya no había lugar para los falsos pretextos, no fue un accidente ni un malentendido. Lo que había hecho fue grave, y no iba a dejar que se saliera con la suya. A medida que la tensión alcanzaba su punto máximo, Emma intentó silenciarme cubriéndome la boca. Mi equilibrio vaciló, pero mi mamá reaccionó rápidamente, sosteniéndome con su apoyo. Su mirada fulminante hacia Emma fue suficiente para detenerla en seco, y se retiró a sentarse, siguiendo la tranquila pero firme orden de mi madre. Luego Emma cambió de táctica, adoptando el papel de víctima. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos mientras afirmaba que mis acusaciones no eran más que delirios inducidos por el embarazo. Su manipulación emocional fue escalofriante, y sin pruebas sólidas. Brevemente sentí la picazón de la duda. Pero entonces, una patada fuerte de mi bebé me recordó mi propósito. Fue un pequeño pero poderoso empujón, un recordatorio de la vida que estaba protegiendo, y reavivó mi determinación. Secándome los ojos, me erguí, mi resolución fortalecida. Emma, tus acciones han sido consistentemente dañinas. Desde tirar mis pertenencias hasta empujarme y evitar que descansara, todo esto es real, no solo algo en mi cabeza, dije con nueva claridad, mi voz inquebrantable. El asombro de Emma ante mi firmeza era inconfundible, pero no me eché atrás. Desestimar estos incidentes como delirios es una vergüenza. Usar tu voz para intimidarme pudo haber funcionado antes, pero no ahora. No solo me estoy protegiendo a mí, estoy protegiendo la vida que crece dentro de mí. Mientras tocaba mi vientre, sentí una oleada de fuerza y propósito. La ira de Emma era evidente, y estaba lista para retaliar, pero el miedo que antes me había atrapado se desvaneció por completo. En ese momento, ya no me encontraba solo como víctima de su intimidación, sino como una madre decidida a proteger a su hijo a toda costa. La tensión en la habitación era densa, y ya no pude quedarme callada. Ven a por mí si te atreves, desafié, preparándome para lo que fuera que viniera a continuación. Pero lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado. Mi mamá estalló en carcajadas. Tanto Emma como yo nos quedamos paralizadas, sorprendidas. Después de un momento, recobró el aliento y compartió un dicho antiguo: un ratón acorralado muerde al gato. Su expresión se volvió seria mientras miraba a Emma. ¿Tienes algo más que decir?, le preguntó mi mamá, su voz cortante. Emma intentó restar importancia a mis acusaciones, pero mi mamá no lo permitió. Habló con autoridad, asegurando que confiaba más en sus propias observaciones que en cualquier cosa que Emma pudiera decir. Reveló que había sido testigo de todo, incluso del momento en que Emma me degradó y me quitó el cojín. Me quedé atónita. Mi mamá había visto todo. Se disculpó por no intervenir antes, pero dejó claro que la gravedad de la situación ahora era innegable. El rostro de Emma perdió todo color al darse cuenta. Había quedado atrapada en sus mentiras, expuesta frente a una testigo. Mi mamá expresó sus preocupaciones sobre el comportamiento de Emma, admitiendo que no quería actuar sin pruebas, pero ahora que todo estaba claro, me felicitó por defenderme y me aseguró su apoyo inquebrantable. Después de eso, se convocó una reunión familiar de emergencia. Se tomó la decisión de cortar lazos con Emma. Mi mamá se encargó de organizar las visitas, asegurándose de que nunca más tuviera que enfrentarla. Mi hermano, al confrontar la verdad, se mostró profundamente apenado. Reconoció el dolor que las acciones de Emma habían causado y admitió que venían de sus luchas con la infertilidad, aunque aún no podía perdonarla. No pude evitar sentir una pizca de simpatía por ella. El nacimiento de mi hijo marcó un nuevo capítulo para Paul y para mí. Sus lágrimas de alegría, su dedicación a nuestro recién nacido a pesar de su inexperiencia, me llenaron de amor y gratitud. Los desafíos que nos llevaron hasta este momento habían sido inmensos, pero sabía que el viaje de la maternidad traería los suyos propios. Toda esta experiencia me acercó más a mi mamá. Ahora tenía un sistema de apoyo fuerte y confiable, y con su ayuda, estaba lista para abrazar la maternidad, con todas sus alegrías y desafíos por delante. Sabía que podría ofrecer un ambiente amoroso y nutritivo para mi hijo,